Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora, como ya les anunciaba, está con nosotros Leonardo Vera, economista. Vamos a tratar con él la situación de las finanzas públicas. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Mariana. Bien, el año 2018 son varias las deudas que debe honrar la República y PDVSA. Quisiera consultarle cómo se perfila la Caja de la República para cumplir con estos compromisos. Muy difícil, la situación es muy comprometida porque en este año 2018 van a estar venciendo también un volumen importante de cupones y el principal de varias emisiones de deuda que el país hizo en el pasado y probablemente por montos muy parecidos a los que tuvimos en el año 2017 y ya sabemos las complicaciones que hacia finales del año 2017 se generó con el pago de estos cupones, una gran cantidad de cupones que entraron en periodo de gracia, otros bonos en situación de default. Venezuela deberá pagar en 2018 casi 8.000 millones de dólares por concepto de deuda externa de la República y de PDVSA. Pero a eso hay que añadirle además compromisos que se tienen con, por ejemplo, empresas como Rosneft, que ha hecho unos préstamos bastante importantes a Petróleos de Venezuela, compromisos que se tienen con Gold Reserve, una de las empresas mineras que ganó un litigio y sobre el cual pesa en los hombros de la República también compromisos para el año 2018. Además de eso, se vence la moratoria que ha dado China por el curso de 2 años para el pago del principal de los préstamos chinos. Por lo tanto, habrá que pagar también a partir del mes de abril probablemente, si no hay una nueva reestructuración o nuevas conversaciones con los bancos de desarrollo de China, habrá que pagar un monto muy significativo que podríamos calcular en unos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, nada más de pago de deuda principal a los bancos de desarrollo de China. Entonces estamos viendo una situación de obligaciones, de pagos por obligaciones externas tan o más delicada de la que vimos en el año 2017 y por otro lado nuestros ingresos, que son fundamentalmente petroleros, muy mermados por la situación, por la caída de la producción que ha venido experimentando el sector petrolero en Venezuela. Estamos hablando de que se están perdiendo 32.000 barriles diarios por mes de producción petrolera y a ese ritmo, si ese ritmo continúa, ese ritmo en la caída de la producción continúa, estaríamos perdiendo unos 400.000 barriles de petróleo en el año 2018. Yo he hecho un simple cálculo, suponiendo que el precio no vaya más allá de $50 el barril para la cesta venezolana, eso puede significar más de 5.000 millones de dólares menos de la caja en dólares de la República. Por lo tanto, entonces, lo que estamos enfrentando es más egresos, más obligaciones que hay que pagar en dólares y un contexto quizás de menos ingresos, de mucho menos ingresos de los que tuvimos en el año 2017. En medio de esta situación estaríamos hablando entonces de compromisos muy superiores a los que se vieron en 2017, obligaciones con las que Venezuela no logró cubrir completamente y hizo en algunos casos a destiempo. El efecto de sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense podrían seguir afectándonos este año aún más en estas intenciones de pago que tiene la República, aun cuando sabemos que no tiene una caja activa para poder cumplir con esos compromisos. Yo diría que las sanciones financieras sobre Venezuela, el efecto que están teniendo es que le impiden al país poder emitir nuevos bonos en nuevas condiciones para ser canjeados por los bonos que van venciendo. Por lo tanto, esas operaciones de canje se ven impedidas en ese marco de las sanciones financieras. Pero las sanciones financieras no explican el problema estructural que tiene la economía venezolana y con el que ha venido conviviendo desde el año 2012, que es que hay una concentración de pagos por el enorme endeudamiento que el país fue construyendo a lo largo de la década del 2000, en una situación en donde los ingresos ya no alcanzan, han mermado a partir del año incluso 2014 y en donde acabamos con las reservas internacionales. Por lo tanto, nos quedamos sin ningún colchón en dólares, ¿no? Entonces, ciertamente las sanciones tienen un
un impacto en el tema de refinanciamiento, pero las sanciones no son la explicación de por qué Venezuela entró en estas dificultades. Cuando vemos todas las dificultades en las que ha entrado Venezuela, efectivamente una deuda muy grande que no se ve ejemplificada en ningún tipo de obra o infraestructura que hoy disfruten los venezolanos, vemos también una caída en la producción que se suma a una caída en el precio y hace que para Venezuela sea más difícil que para el resto de los países que componen el bloque OPEP resistir. En este caso vemos todas las dificultades que está enfrentando el país. Está enfrentando dificultades de orden de pagos internacionales, imposibilidades de refinanciarse, porque incluso le ha costado cumplir con pagos de cupones, no solamente con las emisiones completas o el pago del capital, sino también el pago de cupones. ¿Cómo se va a afectar o cómo va esto a impactar todo lo que tiene que ver con las formas de abastecimiento que se puedan dar en la nación si en 2017 fueron complicadas las importaciones, en 2018, ¿qué nos espera? Claro, para nadie es un secreto que Venezuela es un país que depende cada vez más de las importaciones porque la producción interna se ha visto muy afectada. Por lo tanto, nuestro sector de manufactura, industria, depende esencialmente de materias primas, insumos, repuestos, partes que son importados. Y las importaciones no pueden aumentar mucho, tienen un techo porque estamos destinando una gran cantidad de dólares a los compromisos o las obligaciones de deuda externa. Entonces, por un lado, tenemos el aparato productivo prácticamente paralizado por esta situación de merma en los insumos y, por otro lado, tampoco estamos importando bienes finales que son esenciales para la población, como medicinas, alimentos. Entonces, esa situación de escasez que el venezolano viene viviendo ya de hace varios años va a continuar en el año 2018 si efectivamente Venezuela no logra darle un giro sustancial al enfoque de política económica que se ha venido empleando en los últimos tiempos. Entonces, en realidad, es muy difícil vislumbrar un panorama distinto al que hemos visto en los últimos años, en el año 2018, porque sencillamente hay insuficiencia de financiamiento, Venezuela está aislada financieramente, Venezuela está peleada con el Fondo Monetario, que es el único organismo que podría darnos una línea de crédito sustancial para poder encarar la difícil situación que tenemos de balanza de pagos y la crisis cambiaria, y el resto de los organismos internacionales, multilaterales, ya han dado líneas de crédito a Venezuela y más bien Venezuela con algunos de ellos está en una situación de morosidad, pues, ¿no? De hecho, la impresión que tenemos es que este préstamo que dio la CAF en el año 2017, 400 millones, es un préstamo que está dando para que Venezuela pueda repagar préstamos anteriores que la CAF había hecho. Es lo que en materia de finanzas se llama un rollover. Es decir, que no es un financiamiento que se va a utilizar para traer más materias primas, insumos o cubrir las necesidades de importaciones, sino que sencillamente se está dando muy probablemente para que Venezuela pueda cumplir los compromisos con esta organización. Entonces, realmente el aislamiento financiero de Venezuela la está afectando, pero además Venezuela no puede salir a los mercados voluntarios internacionales si efectivamente no presenta un panorama macroeconómico mejor, es decir, un programa que pueda salirle al paso a la inflación, un programa que pueda avisorar o vislumbrar una recuperación económica y por lo tanto crecimiento. Nadie va a venir a invertir y a prestar dinero en una economía cuyo Producto Interno Bruto está cayendo en magnitudes gigantescas como en Venezuela y mucho menos en una economía con los niveles de inflación, de desequilibrios y prácticamente estado de caos en la que nos mantenemos. Entonces hay una especie de círculo vicioso en donde si no mejoran la situación económica, el financiamiento internacional voluntario, el de los mercados, no me refiero al del FMI o de los organismos multilaterales, muy difícil va a venir, difícilmente va Venezuela a capturar inversión extranjera directa que es muy necesaria en sectores claves de la economía, en este panorama macroeconómico. Y sin ese financiamiento tampoco el panorama macroeconómico puede mejorar. Entonces por eso estamos atrapados en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que es necesario romper. Bien, Venezuela necesita un plan, Venezuela necesita cambiar muchas cosas. Sin embargo, lo que hemos escuchado desde el Ejecutivo Nacional es que van a ser medidas antiinflacionarias que toman desde el año 2009 y no se logra nada. También vemos posibilidad o decisiones de entregar algunas refinerías, incluso a China por las deudas que tienen, o a Rosneft o a Rusia por las deudas que tienen.
y controlar aún más lo que tiene que ver con la productividad interna. Medidas que parecen estar muy aisladas al momento de conseguir un plan coherente que para el exterior sirva como referencia para decir si voy a invertir en Venezuela y si los voy a refinanciar o los voy a ayudar a financiar su deuda. Quisiera conocer su análisis al respecto, lo hacemos al regreso de la pausa. Ya volvemos.